Este sábado lo vemos un poquito más Estamos calmadito más. el sol. Porque estamos más. Sí, porque ahora hay más. Bueno, continuamos con los estudios estos del santuario. Hemos avanzado bastante, aunque a ustedes les hacen falta unos pequeños ajustes, ¿sí? Pero Oscar sí, porque Oscar sí ha estado fijo. Entonces ahora Oscar se va a convertir en el maestro de ustedes. Hoy vamos a ver el tema relacionado con las tablas del tabernáculo. Ustedes saben que el atrio, si ven el folletico del santuario, se van a dar cuenta que el atrio no tenía tablas. El atrio tenía cortinas, mas no así el tabernáculo. El tabernáculo sí estaba formado por tablas. Ahí lo pueden mirar en el folletico. Fíjense que el atrio sí tenía cortinas, pero el tabernáculo no tenía cortinas, sino que estaba conformado por tabla. Acá se ve mejor hay una foto. Vean aquí. Ahí se ven las tablas. Exacto, ahí se ve. Muy bien. Entonces nosotros vamos a analizar el asunto de las tablas del tabernáculo, a ver qué mensajes nos traería ese detalle, ¿no?, de las tablas. Sí, ¿por qué en el atrio eran cortinas, sin embargo acá en el tabernáculo eran tablas? Ya nosotros el asunto de las cortinas del atrio ya lo estudiamos. Sabemos que esas cortinas eran de lino fino, o sea, blancas, resplandecientes. Que ese blanco tenía un doble significado. El primero era la justicia de Cristo. Leímos los pasajes donde se establece el color blanco simbolizando la justicia de Cristo. Pero al mismo tiempo también el lino fino, dice la Biblia en el Apocalipsis, que también significa las acciones justas de los santos. Entonces en el atrio nosotros vemos que las cortinas del atrio eran bastante altas, más de 2 metros, indicando que una persona normal, con una estatura normal, si quería entrar al atrio, no podía saltar esa valla, sino que forzosamente tenía que buscar la puerta para poder entrar, y que la puerta simbolizaba a Cristo. Bueno, entonces indica que el pecador tenía que conseguir sus acciones justas, o sea, ser convertido, pero que esa conversión no podía conseguirla por él mismo, ¿sí? No podía conseguirla por él mismo, sino que tenía que acudir a un ser superior que tuviera los méritos para que le pudiera dar esas acciones justas. En este caso era la puerta, Cristo. Entonces tenía que entrar. En el momento en que entrara al santuario, inmediatamente era convertido, o sea,
esas acciones impuras o mundanas cambiaban por las acciones justas. Pero que esas acciones justas las conseguía a través de la justicia de Cristo, que sí, estaba simbolizada por el color blanco del atrio. Busca el atrio, el color blanco. De ahí que ahora en el tabernáculo no encontramos que las paredes del tabernáculo fueran de cortinas, sino que las paredes del tabernáculo eran tablas de madera. Ahora, esas tablas de madera, dice la Biblia que estaban recubiertas en oro. Todas. Por eso que ustedes las ven del color que las ponen ahí, que es un color tirando al oro. ¿Verdad? Eso indica el papel, o simbolizaba el papel que iba a desempeñar el Mesías, Cristo, que era un papel de intercesor, el verdadero intercesor de nosotros, la madera. El oro estaba señalando que a pesar de que él era humano, desempeñando el papel de intercesor, nunca dejó de ser Elohim. Nunca dejó de ser el creador, el todopoderoso. ¿Sí? Bien, ahora, otro detalle. Si nosotros nos vamos a la pared posterior, o sea, la pared que quedaba acá, la pared que queda al final, digamos así, la pared que estaba en el lugar santísimo. ¿Sí? La última. Eso daba para el oeste. Para el oeste, o sea, para el oriente. Norte, sur, este, oriente, para el occidente. Para el occidente. Esa pared estaba conformada por 8 tablas. Eso lo dice la Biblia en el libro de Éxodo, como ya lo habíamos estudiado. Eran 8 tablas. En la simbología numérica de la Biblia, el número 8 simboliza resurrección a vida eterna. Y fíjense que esas 8 tablas era en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca de ¿qué? El arca del testimonio, correcto. Que el arca del testimonio simbolizaba que el trono de ¿quién? El otro. Aquí, esta foto. Aquí está el arca del testimonio. Esta arca del testimonio estaba simbolizando el trono de Elohim, el trono del Todopoderoso. Por eso estaba ya en el lugar santo, en el lugar santísimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que es de allí es donde culmina el plan de la salvación, en el trono de la gracia. Allí es donde nos van a dar la redención, o sea, la resurrección a vida eterna. El plan de la salvación comienza acá, desde el mismo momento en que usted cruza la puerta del atrio. De allí comienza ya a desarrollarse el plan de la salvación. ¿Ya? Y ese plan de la salvación, cámbiesela por esta.
Y ese plan de la salvación inicia su desarrollo allí. Pasa por todo el atrio, sigue por el lugar santo y va a culminar allá en el lugar santísimo. ¿Ya? Culmina en el lugar santísimo. Entonces, allí en el lugar santísimo es donde realmente se va a llevar a cabo la redención. Por eso el lugar santísimo del santuario terrenal estaba simbolizando la resurrección. 8 tablas. El 8 simbolizaba eso, la resurrección a vida eterna. ¿Cuál era el metraje? El metraje, o sea, el ancho así, que tenían las tablas. El metraje, o sea, el largo. ¿El largo de Sí. la tabla? 5,40, o sea, 5 metros con 40 centímetros. Miren ese número, esos números. 5,40. Ahí hay 2 números que se pueden sumar. ¿Cuánto darían esos 2 números? El 5 y el 4. 9. El 9 en la simbología numérica de la Biblia simboliza fin o finalidad. Todo estaba bien calculado. O sea, usted comienza el plan de la salvación en el atrio, pero la finalidad que lleva usted al iniciar el proceso del plan de la salvación es la vida eterna. El que está en el mundo está muerto a la vida eterna. Pero una vez que pasa por la puerta, o sea, que una vez acepta a Cristo y lleva a cabo su proceso de santificación, lo está haciendo con una sola finalidad. ¿Usted por qué está aquí en este grupo y por qué está estudiando las doctrinas bíblicas? ¿Por qué? De Dios, es bueno aprender. Sí. Pero ¿qué finalidad lleva usted? O sea, durar aquí toda la vida sentada ahí escuchando, toda la vida, y toda la vida, y toda la vida, y toda la vida, y llega usted a 500 años y está ahí todavía escuchando y escuchando y sigue y sigue. ¿Esa es la finalidad? Estar con él bien ahí. O sea, ¿por qué estamos nosotros aquí estudiando esto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? La vida eterna, ¿no? La vida eterna. Aquí no estamos porque sí, queremos estar aquí Claro. y durar 500 años aquí sentado escuchando al otro hablar. ¿Ah? Y así fuera no alcanza. ¿No? Ajá. No, nosotros estamos en este camino es porque llevamos un propósito, una finalidad de alcanzar, como dice el apóstol Pablo, la corona de justicia, que es la vida eterna. Y sabemos y estamos convencidos que esa corona de la vida o vida eterna únicamente nosotros la podemos obtener es por medio de Cristo. No hay nadie más. Ni por nosotros mismos, ni por ninguna otra persona humana pecadora. Únicamente por medio de Cristo. ¿Ya? Entonces miren ustedes ¿cómo se llama? Todo el santuario. Ustedes lo miran, por ejemplo, aquí, en una vista panorámica. En esta foto. La primera foto. Aquí. Esta. Ustedes miran aquí esto. Y se dan cuenta que aquí hay una puerta, que es la puerta de entrada del atrio. Ustedes entran y siguen aquí
Y después, acá encuentran el tabernáculo. ¿Sí? Ustedes espiritualmente penetran al lugar santo. Y después, también por medio del sacerdote, llegan al lugar santísimo. Fíjense que ya después del lugar santísimo no hay más aposentos. Ese es el último. Ese es el último. Ya, eso está allá arriba, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces, ahí en el lugar santísimo, ahí termina todo. Entonces, ustedes comienzan en la puerta, vuelvo y repito, para que pongan atención. Y usted empieza a andar todo ese proceso del plan de la salvación. Pero usted lleva la finalidad es de llegar al lugar santísimo. La finalidad. ¿Por qué? Porque es que ahí en el lugar santísimo es donde finaliza todo. ¿Se está claro? Acá, aquí atrás, en el aposento este, es donde termina todo. Entonces, si ustedes ven que esa altura que están poniendo allí de 5,40, eso no fue caprichoso. Eso llevaba ese mensaje. 9. El 9 significa fin o finalidad. Esa es la finalidad que uno lleva. Fíjense que esas tablas estaban allá, en el lugar santísimo. Y eran 8. Pero también hay otro detallito. Que usted, para poder llegar allá, usted tuvo que haber entrado por el lugar santo. ¿Sí? ¿Y cuántas columnas tenía la puerta de entrada al lugar santo? 4. Ah, los de... Al lugar santo. 5 columnas. Y el 5 en la simbología numérica de la Biblia significa gracia. O sea que usted está desarrollando el plan de la salvación, es amparado por la gracia de Cristo, porque las tablas eran de madera recubiertas de oro. O sea, es Cristo. Las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Entonces usted siempre allí ha estado amparado por la gracia de Dios. Y usted va a llegar al lugar santísimo amparado por esa gracia. Ya no está sabiendo con ayuda. Bueno. ¿Qué dice, por ejemplo, Efesios 2 del 4 al 9? Efesios 2 del 4 al 9. ¿Qué dice? Efesios capítulo 2 del 4 al 9. Efesios capítulo 2 del 4 al 9. ¿Cómo dice? Que lo haya encontrado, que lo lea. Pero el Eterno que es rico en misericordia nos manifestó su inmenso amor, y los que estábamos muertos por nuestras faltas nos dio vida con Cristo. Por gracia ha sido salvados, y nos resucitó con Cristo para sentarnos con Él en los cielos. Al demostrarnos tanta bondad en Cristo, el Eterno quiso manifestarnos en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia, pues por su gracia el Eterno han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto, es un don del Eterno.
Fíjense lo que ahí están diciendo. En el versículo 5, fíjense que dice, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿En qué momento nosotros estuvimos muertos al pecado? Antes de entrar al santuario. Éramos del mundo. Estábamos muertos por causa del pecado. ¿Sí? Dice, aún estando nosotros en esa condición, dice la Biblia, que nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. O sea, estando usted en el mundo, Él le brindó la salvación. Usted entró al santuario. Pero cuando usted entra al santuario no está solo. Usted está caminando amparado por la gracia de Cristo. Por eso la entrada al lugar santo tenía 5 columnas. El número 5 que significaba la gracia. O sea que usted transita por todo el proceso de santificación. Es amparado por la gracia de Cristo. Usted no está solo. Bien. Y dice, y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo. Nos resucitó. ¿Cuándo nos resucitó Él? Si nosotros no hemos muerto todavía. Pero dice que nos resucitó. ¿Cuál sería ese momento en que nos resucitó a nosotros? Si nosotros estamos muertos al pecado, o sea, en el mundo, pero Él nos resucita. ¿En qué momento nos resucita espiritualmente? Exactamente. En el momento del bautismo. En el momento en que usted lo acepta a Él como el Salvador y va usted a decirle al mundo que usted dejó el mundo para entregarse a Cristo. Y eso lo hace usted en el bautismo. ¿Sí van entendiendo? Ese es el momento en que usted, Él le da vida. Ya veo que van entendiendo bien. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿A dónde nos metió? Si veníamos desde la puerta del atrio, pasamos por el lugar santo y después nos metió ¿a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. No es que ahí donde está el arca del testimonio, que simbolizaba el trono del Eterno. Entonces dice que nos llevó allá, al trono del Eterno, que son los lugares celestiales. Ya veo que ya aprendieron a combinar la simbología con la realidad. Y dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, después, cuando ya le dan la vida eterna a uno. Entonces dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que nos van a mostrar ahí? Las bondades de la ¿qué? De la vida eterna, o sea, lo que nosotros vamos a recibir en la vida eterna. De ahí en adelante. De ahí en adelante, correcto. Y dice, en su bondad para con nosotros, en Cristo Yeshua. O sea, todo es a través de Cristo. Yo no veo a María aquí por ningún lado. La Biblia está hablando que también eso nos lo van a dar a través de María. No. A ver, de pronto es que no he leído bien. O de pronto es que no me sirven los lentes. No nombran a María. Para ver. Aquí la única María que conozco yo es la esposa mía, que se llama Ana María. Pero aquí en la Biblia no estoy escuchando yo, en esto que estamos leyendo, de que diga la Biblia, por ejemplo, para mostrar en los siglos venideros, no, aquí, y abundante con Él, y juntamente con Él y con María, nos resucitó. ¿Sí están viendo ese nombre María ahí? ¿Ah? Yo no lo veo. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yeshua y con María.
¿Será que le borraron ese pedacito ahí? No creo. Es que uno tiene que ser objetivo en estas cosas. Uno no puede poner a la Biblia a decir cosas que la Biblia no está diciendo. La Biblia está diciendo claramente aquí. Dice, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yeshua. Hasta ahí llegó. O sea, únicamente es por Cristo. Por Cristo nada más. Y dice después, para mostrar en los siglos venideros, o sea, en la vida eterna, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Yeshua, vuelvo a repetir. Y hasta ahí llegó cuando dice en Cristo Yeshua, nada más. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la salvación no depende de nosotros. ¿Sí ves? Y dice, pues es don del Eterno. O sea, te dan la salvación porque eso te lo regala el Eterno, no porque tú te lo merezcas. Porque si tú te merecieras la salvación, ya no fuera por gracia, sino por obras, porque te la mereces. Y si te la mereces, tú se la exigirías al Eterno. ¿Cierto? Como es la doctrina falsa que establece la Iglesia Católica, que dice que la salvación es por obras. Ah, sí, porque más haga el bien. La salvación, si fuera por obras, entonces fuera un derecho de nosotros. Y podríamos exigírsela al Eterno. Porque podíamos mostrarle al Eterno la cantidad de obras buenas que uno ha hecho y decirle, bueno, yo hice 500 obras buenas, entonces yo me merezco la salvación. Y hallaríamos el absurdo, por ejemplo, de un Pablo Escobar que mató tanta gente, pero también hizo un poco de obras buenas. Regaló casas, regalaba mercados a la gente que tenía hambre. Y otro de trayectoria internacional, como el caso de Adolfo Hitler, uno de los más grandes asesinos que ha tenido la historia. Pero también hizo obras buenas porque él puso al pueblo alemán a vivir bien. Y le dio trabajo a todos los alemanes, nadie pasaba trabajo ahí en Alemania. Hizo obras buenas. Entonces Adolfo Hitler tendría el derecho de exigirle la salvación al Eterno, si la salvación fuera por obras. Pero es que el Eterno habló claro y dijo, es que no es por mérito de ustedes, dice, porque ustedes no se merecen nada. Es por la gracia mía. Y gracia quiere decir, es porque a mí me place darles la salvación. Por mi misericordia, por mi amor, porque los amo. Simplemente por eso. Tú no te mereces nada sino la muerte eterna. ¿Y qué tuve que hacer yo? Hombre, tuve que fabricar un cuerpo humano y yo estar ahí en ese cuerpo humano para ir a la tierra a pagarte la deuda que tú tenías conmigo, porque tú mismo no podías pagármela. ¿Sí recuerdan el episodio del Edén con Adán y Eva cuando pecaron? Que se hicieron hojas de higuera ellos mismos, tratando de taparse su falta, y que el Eterno le dijo, eso no sirve. ¿Qué hizo el Eterno? Mató un cordero, dice, y con la piel del cordero le hizo túnicas a ellos. O sea, no podían taparse la falta ellos mismos, necesitaban de otro que sí tenía méritos para tapársela. Por eso el cordero fue el animal escogido para que representara simbólicamente al Mesías que iba a venir, que era Cristo.
Y por eso ustedes ven en Juan 1:29 que Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, ¿qué fue lo primero que le dijo a los que estaban con él? He ahí que Viene el Cordero del Eterno que quita el pecado del mundo. Lo señaló enseguida, ese es. Ese es el verdadero Cordero. Aquellos que se mataban en el santuario lo estaban simbolizando, era él. ¿Sí lo oyeron? Entonces ahí vemos nosotros el significado de las 5 columnas de la puerta del lugar santo. 5 columnas, simbolizando ¿qué? ¿La qué? Número 5. La gracia. La gracia. O sea, es la gracia de Él la que lo ampara usted allí, la que lo tiene ahí. Nosotros qué gracias tenemos, nada. Solamente la gracia que damos cuando nos hacen un favor. Muchas gracias. Pero la gracia salvadora la tiene Él, Cristo. Y esa gracia es la que lo va empujando a usted en el progreso que va teniendo dentro de él de ese proceso de santificación. Ahora vamos a ver otro detalle, que es el siguiente. Vamos a ver en el librito, aquí en el primer, ustedes van a ver que aquí había una pared, ¿verdad? Aquí había una pared y acá había otra, de este lado. Aquí había una pared y acá había otra. O sea, el tabernáculo tenía 2 paredes laterales, o sea, 2 paredes a los lados, más aquella al fondo que era la de 8 tablas. 2 paredes. La una daba hacia el norte y la otra daba hacia el sur, correcto. O sea, el norte es para acá, norte para acá, o sea, el norte es para acá, el sur para allá, el este y el oeste, o sea, el oriente y el occidente para acá. Entonces, cada pared de esas tenía 20 tablas. O sea, el tabernáculo era así. Aquí está la puerta de entrada al lugar santo, aquí. Tengo una cortina que estaba aquí. Entonces, aquí había una pared de tablas y aquí había otra pared de tablas. Y aquí estaba la pared de las 8 tablas. Este es el lugar santísimo, lugar santo. Esta pared de aquí tenía 20 tablas y esta de aquí 20 tablas. Si sumamos estas 20 más estas 20 nos dan ¿cuánto? ¿Cuánto? 40. 40 tablas. ¿Qué número conforma el 40? ¿El número qué? El 4. ¿Ah? El 4. ¿Qué número? El 4, dice. El 4. ¿Qué simbolizaba el 4? El mundo. ¿Ah? El mundo, correcto. Vea, hoy está Oscar que corta, como dicen los taurinos, corta rabo y oreja. El 4 simbolizaba el mundo. El tabernáculo simbolizaba el plan de la salvación. Y como las tablas estaban hechas de madera, recubiertas en oro, ¿a quién simbolizaban? ¿A quién? A Cristo. Entonces, Cristo, dentro del plan de la salvación, Cristo, haciéndole el llamado al mundo para que vinieran a la salvación. Pero eso eran 40 tablas. El 4, el mundo, simbolizando al mundo. Haciéndole un llamado al mundo para que buscaran a Cristo, para que viniera a obtener la vida eterna. ¿Sí lo vieron claro allí? Bueno. Pero Cristo ofrece esa salvación, ¿es por los méritos de la gente? No, ¿verdad? Sino que la ofrece ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por gracia? Por gracia.
Por gracia. Por gracia. Ahí están las 5 columnas. Es que no deben perderse de vista de las 5 columnas. Así como no se puede perder de vista el número de columnas que había en la puerta del atrio. ¿Cuántas columnas tenía la puerta del atrio? 4, correcto. 4, porque simbolizaba el mundo. Y como la puerta simbolizaba a Cristo, era Cristo haciéndole el llamado al mundo. ¿Sí? Ahora, de un lado de la puerta había 3 columnas, del otro lado 3 columnas. El número 3, ¿a quién simbolizaba? 3. ¿A quién? La Trinidad. ¿Ah? La Trinidad. La Trinidad, o sea, la deidad misma. Entonces, la deidad misma haciéndole un llamado al mundo, el número 4 de la puerta, para que vinieran a entrar a la salvación por intermedio de quién? De la puerta. Que entre por la puerta, o sea, por intermedio de quién? De Cristo, que era la puerta. Los mensajes son claros en el santuario. El santuario habla hermoso del plan de la salvación. Bueno, ahora vamos a ver otros mensajes que nos trae el santuario. Este es el santuario. Esta pared estaba conformada por un poco de tablas, ¿verdad? ¿Cuántas? 20. Esta también por otro poco de tablas, que eran 20. Pero esas tablas tenían una ¿cómo se llama? Una longitud. O sea, de aquí hasta acá. Quedaban 13 metros con 50 centímetros. 13 metros con 50 centímetros. De aquí a aquí y de aquí a acá. Esta 13,50, esta 13,50. ¿Sí o no? Cada tabla, cada longitud, cada pared, digamos así. Cada pared medía 13,50. Vamos a sumar esos tres números que están ahí. 13,50. Vamos a sumarlos. ¿Cuánto nos dan? ¿Ah? 13. ¿Cuánto dan? 13. 13. 13. A ver, se me olvidó. 13. 13,50. Vamos a sumar los números dígitos que están ahí. 9. ¿Ah? 9. 9. Ponga 13,5. 1 más 3, 4. Y 4 más 5, 9. Y entonces, ¿qué dijimos que simbolizaba el 9? Finalidad. La finalidad o fin. Ustedes fíjense que las mismas paredes se lo están diciendo. Miren, vean. Las mismas paredes. 13,50, 13,50. Si suma los dígitos dan 9. Si suma acá son 9, ¿verdad? Pero usted está entrando por aquí. ¿Para llegar a dónde? Acá, al lugar santísimo, que es donde está la vida eterna. Entonces, usted lleva un fin, o mejor dicho, usted lleva una finalidad cuando usted está entrando aquí. Usted lleva una finalidad, vea, los 13,50, o sea, el 9. Usted lleva una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Llegar al fin del asunto, o sea, llegar al fin del plan de la salvación. ¿Para obtener qué? La redención. Observen que las tablas de aquí eran 8. ¿Y 8 que simboliza? La redención. Entonces llevaba la finalidad de qué? De la redención, de la resurrección. O sea, usted lleva la finalidad de la vida eterna. Por eso aquí va el 9, 9 y acá hay 8. Ahora, para que usted encierre todo, porque usted va por aquí y llega hasta acá. Pero acá hay un hueco que no tiene pared, sino una cortina que es la entrada al lugar santo. ¿Ah? Pero aquí hay ¿cuántas columnas? Aquí en el lugar santo, aquí en la entrada al lugar santo. ¿Cuántas hay? 5, o sea, la gracia. Entonces usted cuando entra aquí,
queda amparado por la gracia, pero usted lleva la finalidad, ¿sí?, de la resurrección. Los números le van señalando a uno los pasos que va dando. Eso no era caprichoso. Muy bien. Ahora, ¿usted tuvo que pagar algún dinero para tener la salvación? ¿O tiene que pagar algún dinero? Nada, solamente voluntad lo que él necesita. O sea que Cristo está cobrando dinero para dar la salvación, como hacen los políticos estos. No. No, ¿Ah? no se cobra nada. Cristo no cobra nada. Dice la palabra del Eterno que la salvación la da gratuitamente. Vamos a buscar Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24, ¿qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ajá. Otro que la repita. Romanos 3:24. Romano está después de los evangelios. Después de los evangelios usted encuentra el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí mismo le viene Romanos. Romanos 3:24, ¿ya lo tienes? Lea Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice allí que somos justificados ¿por qué precio? ¿Por qué valor? ¿Ah? Gratuitamente. Gratuitamente. No hay que pagar nada. ¿Saben por qué no tenemos que pagar nada? Porque ya el precio lo pagó Cristo. ¿Ah? Si ustedes miran las columnas del atrio, los capiteles, ¿de qué eran? Mire, de plata. ¿Y qué significaba la plata? La plata. El precio. Para pagar un qué? Precio, correcto. Y acuérdense que las bases de las columnas del atrio y las columnas en sí eran en bronce. El bronce es el único metal que resiste el fuego, o sea, fuego es juicio. Y el único ser que resistió ese juicio y salió victorioso fue Cristo. Entonces las bases más las columnas simbolizaban a Cristo resistiendo el fuego del juicio, pagando el precio que debíamos pagar nosotros. Por eso los capiteles eran en plata. Y por eso usted ve que el tabernáculo comenzaba con la plata, porque las bases del tabernáculo eran de plata. Véanlo para que vean, las bases del tabernáculo. Aquí mismo en el mismo dibujo lo pueden ver. El tabernáculo, véanlo. Vean que eran blancas. ¿Las bases? Las bases. Porque estaba simbolizando el precio. O sea, como el tabernáculo simbolizaba el plan de la salvación, entonces quiere decir que todo el plan de la salvación, descansaba o descansa sobre el precio pagado por Cristo. Esa es la base fundamental, porque si no hubiera habido ese pago,
de ese precio, no hubiera razón, no tuviera razón el plan de la salvación. Si la salvación de nosotros no tuviera fundamento, Claro. ¿qué fundamento de nosotros es ese precio que se pagó? Si Cristo no hubiera pagado eso, si Cristo no hubiera venido, ni hubiera muerto, nosotros siguiéramos condenados. A nosotros nos está salvando que Cristo vino, murió y resucitó. Esa es la salvación de nosotros. Ahí está la base de la salvación. La redención de Él. La redención que Él nos da. ¿Por medio de qué? De su muerte. ¿Sí lo vieron ya? Bueno, por eso aquí dice, que nosotros fuimos justificados gratuitamente. Nosotros no tenemos que pagar nada, ya Él lo pagó. Por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién? En María, Listo. Yeshua. en San Francisco de Asís o por la hermana Caridad. Nada de esos personajes habla la Biblia, El Papa. ni del Papa tampoco, ese menos. Pero, El Papa. Dice que aquí es por medio de la redención de Cristo Yeshua. Dice clarito la Biblia. Los méritos los tiene es Cristo, únicamente, no hay más. Ah, pero es que dicen que el camino que hay que tomar y quien señala el camino y quien es el camino es el Papa. Entonces, ¿qué? Tenemos que ir a donde el Papa. O sea que nos toca ir allá donde el Papa entonces. no, Porque Él es el camino de la salvación. Camino a la paz. Ah, pero es que nos dicen ellos que es que la Biblia se equivoca. La Biblia se equivocó ahí en Romanos 2:24, porque lo verdadero es que ahí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención del Papa. ¿Verdad que dice así? No, así no dice. Dígalo duro. No, dice así. ¿Cómo va a ser la redención por medio de otro ser humano pecador? Claro. Y que ya nosotros sabemos de que Él no es representante de Cristo en la tierra, sino que es representante de Satanás. El Papa es el representante del demonio mismo aquí en la tierra. Y no porque lo diga yo, lo dice la Biblia. Aquí la Biblia está diciendo una cosa muy distinta. Aquí la Biblia está diciendo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Yeshua. Por eso en Juan 14:6, Cristo dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después remata diciendo, nadie, oiga, nadie va al Padre sino por intermedio mío. Si hubiera otras maneras de llegar allá al Padre, Cristo lo hubiera dicho ahí. Hubiera dicho, ay, que puede ser por intermedio mío, puede ser por intermedio de un personaje que va a existir en la tierra que se va a llamar Papa, puede ser por medio de mi mamá, María, ¿sí? Puede ser por intermedio de San Agustín,
por intermedio de ¿quién más? De San Ildefonso. Por intermedio de Juan Pablo II, que ahora lo declararon santo también, y que ora, y que habla y hace milagros y de todo. Engañan a la gente, engañan a los incautos. Mire, vea, aquí hay una iglesia, aquí hay un templo católico, que no es que uno quiera atacar la iglesia católica, sino que uno forzosamente tiene que decir las cosas. Ustedes se van aquí a un templo católico que se llama San Francisco de Asís. ¿Sí lo conocen, verdad? Sí. Al ladito, ahí pegadito al templo, hay un saloncito pequeñito. Y yo veía que la gente entraba ahí, se demoraban su ratico y después salían. Que cuando iban entrando, hacían lo que ellos hacen, se persinaban. Y cuando iban a salir, se agachaban y otra vez se persinaban. A mí me causó curiosidad eso. Como yo ahí es donde espero la salida del colegio de la hija mía, porque me meto ahí porque ahí hace sombra. Uno se refresca un rato. Entonces yo presenciaba eso. ¿Qué será lo que hay allá adentro? Una vez estaba yo así y miré por un ladito y vi a una señora que estaba así, con la cara así, con los brazos levantados ahí allá adentro. Y yo alcancé a mirarla y digo, caramba, y tiene que haber algo importante porque la gente comportándose así. Ajá. Y cogí y empecé a caminar despacio, digo, voy a pasar por enfrente y voy a echar la miradita para ver qué es. Cuando ya yo voy pasando por la puerta, yo miré así y le digo que yo casi salgo corriendo. Yo no sé cómo yo no salí corriendo. Usted sabe lo que tenían allá al fondo metido en una cripta toda en vidrio así. Tenían la imagen de un sol. En eso que llaman los católicos la custodia. Eso que se llama, ¿no? Corona. ¿Qué es lo que, cómo se llama lo que está ahí metido? La corona. custodia, ¿no? Es un sol grande. Parece que es como la corona, así que viene. Sí, de- exacto. Con ramificaciones Ajá, sí, así. Sí, bien, con un poco de chuchitos. Eso le llaman la custodia. Y yo, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta ante quién se están arrodillando? ¿Ante quién están clamando allí? Y miren lo astuto que son. No colocan la imagen de una persona, ¿verdad? De los muñecos que ellos ponen en sus templos. No. Están colocando en la imagen del sol para ocultar la verdadera intención de ellos. Porque el sol simboliza a Satanás. Entonces ellos se están arrodillando es ante Satanás y no ante Cristo. Y ellos cuando abren los brazos así claman, están clamándoles a Satanás. O sea que los curas se están poniendo a la gente a que se arrodille, adore y clame es a Satanás, sin que la gente se dé cuenta. ¿Ah? ¿Y qué nos toca a nosotros como misioneros de Cristo? Decir estas cosas para que la gente aprenda estas cosas y no se dejen engañar. Bueno. Ahora vamos a pasar por otro detalle que ya vamos a cerrar el ciclo de la simbología de los detalles, tanto del atrio como del tabernáculo,
hoy cerramos ya ese ciclo. Ahora vamos a ver aquí esto, vea. ¿Dónde está el librito? Es que tengo embolatado el tablero. Aquí debe estar. El otro librito que yo tenía antes era mejor. Ah, ahí está. ¿Cuál es ese? ¿Cuál este? Ese. ¿El arca de testimonio? Es el arca de Este es el testimonio. mismo, sí. Sí. Aquí lo tienen, vea. Esa es la página 74. 74. El arca de testimonio. La página 74. ¿Ya lo tienen? Sí. Bueno, miren este detalle que vamos a resaltar aquí en este dibujo. Miremos del lado izquierdo. ¿El lado izquierdo? Sí, del lado izquierdo. Mira, un reflejo. Del lado izquierdo acá. Miremos aquí. Aquí estamos viendo 4 barras que se ven. Ahí está 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto que sí? Pero en la mitad de la tabla hay una barra que atraviesa en medio de la tabla. Esa no se veía. Y entonces, ¿cuántas tablas son? Perdón, ¿cuántas barras son? 5. 5. Lo mismo del lado derecho. Del lado derecho ven ustedes por la parte de afuera 4 barras que se veían. Pero en el centro de la tabla, aquí está, hay otra que va por en medio de la tabla así, 5. que es la quinta, y esa no se veía. ¿Sí la ven bien? Bueno. ¿Cuántas tablas son? ¿Cuántas barras son? 10. 5 de cada lado. 5. 5, ya. 5. De lado 5. ¿Qué simbolizaba el 5? ¿Qué simboliza el 5 en la simbología numérica de la Biblia? Gracias. ¿Ah? Gracias. Gracias. Duro. Gracias. Gracia. El 5 en la simbología numérica de la Biblia significa gracia. O sea que aquí está la gracia de este lado, aquí está la gracia de este lado. ¿Sosteniendo qué? El tabernáculo. Entonces ahí está la otra prueba más de que el plan de la salvación, que es el tabernáculo, simbolizado por el tabernáculo, estaba sostenido. ¿Era por la qué? Por la gracia. Por la gracia de Cristo. Ahora, ¿por qué por la gracia de Cristo? Sencillamente porque las barras estaban sosteniendo ¿qué? Las tablas de qué? Del tabernáculo. Y las tablas eran de qué? De hierro. De oro. Recubierta de madera. Las tablas eran de qué? ¿De tabla? Sí, Sí, recubierta de oro. Cubiertos en oro. de madera recubierta en oro, o sea, simbolizando a Cristo. Entonces las barras estaban simbolizando la gracia amparando el plan de la salvación. Y es la gracia de Cristo, porque las barras van sosteniendo las tablas y las tablas simbolizan a Cristo. Entonces la gracia es de Él, no es de otro, no es de María, ni ninguno de los santos, ni del Papa, ni de Juan Pablo I, ni II. Es la gracia de Cristo. ¿Sí lo vieron? Pero hay un detallito aquí, Oscar. Si ustedes ven el dibujo bien, ven que de las 5 tablas
perdón, de las 5 barras, hay una que no se veía. Iba por el centro y mantenía la firmeza de las tablas. ¿Qué es lo que mantiene la firmeza de la iglesia cristiana? La fe. Sí, claro, la fe. La fe. Pero hay un ingrediente más importante todavía. El Espíritu Santo. No. Estoy diciendo entre los miembros. De los miembros. ¿Qué es lo que los miembros tienen que profesarse el uno al otro? Para que sean verdaderamente una iglesia de Cristo. ¿Cómo? La Maduro. unión. La unión. La unión, el amor. El amor. Profesarse amor el uno con el otro. ¿Ah? Pero no el amor en el sentido humano, sino el amor en el sentido espiritual. Por eso Cristo dice aquí, búsquense el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Juan, ¿qué? Papi. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? ¿Ah? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. Esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿De qué están hablando allí? Mandamiento. Juan 13, el Evangelio, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo lo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué nos están resaltando? ¿El qué? El amor de Cristo. El amor. Y miren lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, el amor es el ingrediente importante que identifica a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Verdad? Entonces eso llévelo a las iglesias que hay, a las que existen, que dicen que son cristianas. Lleve ese ingrediente para ver si están actuando así. Mientras un pastor se está llenando de dinero, se está enriqueciendo con el bolsillo de los feligreses, sacándole dinero y sacándole dinero para él, no para la iglesia. No estoy hablando de templos, sino de la iglesia, a la gente. Mientras la iglesia hay gente que no tiene para comer, que se enferman y tienen que ver qué hacen para curarse, el pastor se está enriqueciendo. Mientras la feligresía está pasando trabajo en el mundo, el Papa y los cardenales y los obispos y los curas están haciendo dinero y viven con grandes lujos, en grandes mansiones, con carros lujosos. Con motos. ¿Ah? Con motos. ¿Sí? No hay amor a la iglesia. El amor de ellos es por el dinero, amor al dinero, amor a las comodidades.
cambio, la iglesia de Cristo se identifica es por el amor que se profesa el uno con el otro. Por eso nosotros no somos sino una comunidad de hermanos. No somos interesados en nada. En un amor entre hermanos. Si tenemos para comer 2, también hay para comer 4. Pero ninguno debe acostarse con el estómago vacío. Eso era lo que hacía la iglesia apostólica, la de los apóstoles. Por eso nosotros nos identificamos como la iglesia cristiana apostólica. Mire lo que dice la Biblia referente a esa gloriosa iglesia. Vamos a buscar el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer Hechos 4:34. ¿Ya? ¿Cómo dice? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Vio? Dice la Biblia aquí que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos ayudaban. Todos veían el que tenía, y veía que el otro tenía una necesidad, y él sabía que podía solucionársela, se la solucionaba. Esa es la iglesia cristiana. Entonces esa barra que ustedes veían que atravesaba las tablas y que no se veía esa barra estaba simbolizando el amor de Cristo, o sea, el amor que no se ve, como la barra que no se veía, pero se siente, porque la barra la sentían las tablas, se ajustaban allí, se sostenían con la barra. O sea, el amor de Cristo sosteniendo a su pueblo. Si hay hasta ahora una pregunta que haya que hacer, pues hagámosla. Si tiene alguna inquietud, alguna cosa, la vamos resolviendo, porque hasta aquí terminamos esa simbología del atrio y del tabernáculo. El próximo sábado, si el Eterno quiere, entramos a lo de los ritos que se hacían, aunque ya ustedes conocen un rito. Creo que conocen 2. ¿Cuál será? El primero era el ritual que se hacía en el altar de los holocaustos con el cordero. Pero eso lo vamos a repetir de todas maneras, ¿sí? Y después, cuando el sacerdote tomaba el poquito de sangre y entraba al lugar santo, pero que antes de entrar al lugar santo hacía otra cosa, hacía otro ritual, que era llegar a la pileta, el agua, el tabaco, que llamaban. Entonces se lavaba las manos y los pies nomás, tomaba esa cosita con la sangre y penetraba al lugar santo. No podía entrar al lugar santo si antes no se lavaba las manos y los pies en el lavabo, porque no moría. ¿Ya?
Eso de los rituales ya lo vamos a ver el próximo sábado. Hasta ahora, cualquier pregunta de cualquier cosa del santuario, de lo que hemos visto, ¿sí?, que no les haya quedado como claro así, entonces lo aclaramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya prácticamente estamos terminando el estudio del santuario. Entonces es bueno que si hay preguntas, que las hagan y las vamos aclarando enseguida. Vale, hermano, Oscar, pregunte. Usted tiene más dudas que yo. Ahora, por ejemplo, hay alguien que puede de pronto saber o tiene la inquietud de que ¿por qué el santuario es importante? ¿Por qué tenemos que estudiar el santuario? ¿Verdad? ¿Por qué mandaron a hacer el santuario? Está más explicado. Sí, es que miren, el santuario, podríamos inclusive decir, es como, simbólicamente, es como una partecita del cielo aquí en la tierra. Fíjense que la Biblia dice, acá en este libro de Hebreos, el libro de Hebreos, fíjense que dice en Hebreos 9:24, No fue hecho por manos de hombres, el santuario al que entró Cristo no era copia del santuario auténtico, sino el propio cielo donde Cristo está ahora en presencia del Eterno en favor nuestro. eso, exactamente, deje que terminen allá. Hebreos, ya lo tienen, Hebreos, ya lo tienes aquí, Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Hebreos 9, versículo 24. ¿Ya lo tienen? La niña está ahí, sí, ¿no? Léelo. ¿Verdad? La niña está allá, sí, ¿no? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Eterno. Eso. Y espero que estén tomando las notitas, las anotaciones de esos pasajes, para que después ustedes puedan repasarlo. Entonces fíjense que aquí están diciendo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, hecho del hombre. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Eterno. O sea que en el cielo está el verdadero tabernáculo. Este que estaba acá, que había hecho Moisés, era figura de aquel. Era como una sombra que estaba acá. Era como una maqueta de aquel. Entonces en el santuario observen que el Eterno se presentaba allí para hablar con Moisés. O sea, el Eterno se manifestaba allí y allí venía todo el pueblo a adorarlo. Se reunía. ¿Sí? Entonces el santuario era como el sitio donde Él venía a morar con nosotros. Por eso búsquense el libro de Éxodo, para que vean ustedes un detalle allí que dice Él.
buscan Éxodo 25, 22. Mami, esas cosas también son de hombre. No, pero el marco, de hombre. Camiseta. Mami. ¿Qué dice? Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Correcto. Y allí me declararé y hablaré contigo. O sea, él llegaba ahí. La chiquinaria. Es para Ahora búsquense Levítico 26. ¿Ya? 11 y 12. ¿Ya? ¿Cómo dice? El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni sacaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni venderéis sus venidos. Ni venderéis sus venidos. Venidos. Levítico 26. Vendré a convivir con ustedes y ya no los miraré mal. Me pasearé en medio de ustedes y seré el eterno de ustedes, mientras ustedes serán mi pueblo. Exactamente. Ahí dice que el santuario que él había puesto allí era para él vivir con su pueblo, para él habitar con su pueblo. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Si ustedes miran el librito, vean, si ustedes miran el librito van a ver que el santuario estaba en la mitad. Y alrededor del santuario estaban las tribus, todas. Habitaré en medio, o sea, estoy en la mitad de ustedes, ahí, acompañándolos. Dice, y mi alma no os abominará,
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro eterno, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces el santuario era como una especie de un pedacito del cielo allí, en que el Eterno venía a morar con su pueblo. Eso es simbolizando también la vida eterna, ¿sí? Cuando Él va a morar eternamente con nosotros. Con nosotros. Ahora, el santuario nos muestra todos los pasos del plan de la salvación. Todos. Si ustedes analizan desde afuera aquí, desde acá afuera, o sea, de la parte afuera del tabernáculo, de la parte afuera, ya nos están hablando, ya el santuario nos está hablando, ya el santuario nos está diciendo, este es el mundo, la parte de afuera, este es el mundo. Y ustedes tienen que entrar, si quieren salvarse, tienen que entrar por la puerta. Ya está hablando de la puerta. Cristo. Tienen que llevar un cordero y matarlo allí. Es Cristo, simbolizando la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo, Cristo recogió todos los pecados. Ya el santuario nos había dicho eso. Cuando dice que el pecador antes de matar el corderito le tenía que poner las manos sobre la cabeza, en señal de que le está pasando sus pecados al cordero, para que el cordero entonces pueda morir con los pecados míos, pagar ese precio por mis pecados. Ahí mismo se justificaba el pecador, el segundo paso de la salvación, la justificación. Búsquese, por ejemplo, Colosenses 1:30 o 1 Corintios 1:30, vamos a confirmar. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. ¿Cómo dice Primera de Corintios 1:30? Tengo sudado, tengo todo esto sudado. Tengo todo esto sudado. No puedo quitar. Primera de... No, esa no es Primera de Corintios. Por gracias del Eterno, si ustedes están en Cristo, Está leyendo como en chino ahí. Y está hablando en griego, en hebreo. quiero quitar. Eso quiero quitar. Adriana. Primera Corintios, ¿qué, papi? 1:30. Más papi, Descansa un ratito. más por él, ¿Cómo dice? más por él estáis vosotros en Cristo, Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Ya lo vieron allá? sí, Mas por ello estáis en Cristo Yeshua, que nos ha sido hecho sabiduría o conocimiento. Ahí está el primer paso de la salvación. Justificación, cuando nos justifica nuestros pecados. Santificación, el proceso de santificación, que es el que iniciamos nosotros e inmediatamente nos bautizamos. Y después la redención, que es la que estamos esperando que nos haga ahora, cuando venga.
sea, nosotros estamos redimidos, porque estamos en Cristo. Pero esa redención se va a hacer efectiva ahora cuando Él venga. Entonces, esos cuatro pasos que acaban de leer ahí, eso estaban señalados en el santuario. ¿Sí? O sea, cuando usted cogía el cordero y se lo montaba aquí y lo llevaba, era porque ya usted estaba conociendo lo que iba a hacer. Entonces ya estaba adquiriendo ahí el conocimiento, sabiduría. Cuando llegaba al altar de los holocaustos, ponía el cordero y le pasaba los pecados simbólicamente, ¿no? Usted le pasaba los pecados al corderito y lo degollaba. Ya usted estaba dando el paso de la justificación, o sea, se le estaba justificando los pecados. Eso era simbólicamente, no era real, era algo simbólico. ¿Por qué era simbólico? Porque usted estaba haciendo algo que estaba representando lo que iba a venir, ¿verdad? Que era con Cristo. O sea, el santuario le estaba avisando nomás. Va a venir una simiente que va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Entonces usted lo que tiene que hacer es aceptar que esa simiente con la muerte pagó tus pecados. Eso es todo el trabajo de uno. El trabajo pesado lo hizo Cristo. Y después el hecho de que usted iba con frecuencia al santuario cada vez que pecara y llevaba su cordero, entonces esa frecuencia de llevar ese pecado al cordero es lo que simboliza el proceso de santificación. O sea, cada vez que usted ahora, ya después de bautizado, cada vez que usted peque, que usted tiene que ir a los pies de Cristo a pedirle que le perdone los pecados. Ahora, cada vez que usted se dé cuenta que pecó, ¿sí? Pero también tiene que ir a los pies de Cristo a pedirle perdón por los pecados que usted involuntariamente o inconscientemente haya cometido. Porque uno a veces comete pecados sin darse cuenta. ¿Sí? Entonces también tiene usted que ir allá, a los pies de Él, a pedirle pecado no solamente por los pecados, a pedirle perdón no solamente por los pecados que usted conscientemente se haya dado cuenta que los hizo, sino también que le dice, perdóname todos aquellos pecados que últimamente yo haya cometido y no me haya dado cuenta. Te haya ofendido involuntariamente, ¿sí? Sin yo darme cuenta hice algo que te ofendió, perdóname. ¿Sí? Ese es el proceso de santificación. Y después viene lo que estamos esperando con Él ahora cuando venga, que es la redención. Esa redención, ¿dónde se daba? Allá en el lugar santísimo. En este momento, es que no quiero como adelantarme. No quiero adelantarme porque después pierde gracia cuando lleguemos al tema. Entonces, por eso quiero que terminemos el santuario, pero no solamente que lo terminemos, sino que lo hayan aprendido bien. Para que después, cuando toque hablar nuevamente de cosas que son del santuario, no haya necesidad de volver a explicar, sino que ya ustedes lo conozcan. ¿Sí? Cuando yo le hable, por ejemplo, del candelero, no tenga que ahora volverle a explicar el significado del candelero. ¿Sí? Que por qué tenía 7 brazos el candelero, que la luz que botaba el candelero, ¿a quién simbolizaba? La luz. Que el aceite que era echado en el candelero, que era el que ayudaba para que diera luz, ese aceite simbolizaba al Espíritu Santo, que nunca abandonó a Cristo, era el que daba la fuerza para que Él irradiara la luz esa. Acuérdense que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, esa luz, ¿para dónde iba? Ustedes saben que el candelero no alumbraba hacia arriba y repartía, no. El candelero, las lámparas estaban echadas hacia adelante para que alumbrara hacia adelante, o sea, hacia la mesa. Hacia la mesa donde estaban los 12 panes. Estaba el comedor. Exactamente, entonces ya con ustedes que ya conocen todo eso,
Entonces, cuando nos toque en alguna parte hablar del santuario, ya uno sabe que no tiene que volver a explicar, que ya ustedes saben. Por ejemplo, cuando nosotros entremos, que estamos ya próximos a meternos en ese tema, cuando entremos a estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, allí vamos a tocar santuario. Por eso es importante que ustedes tengan claro todos los conceptos del santuario. Pero tomo todo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es? ¿El santuario todavía existe o no? ¿Ah? El santuario. ¿Santuario? ¿Todavía está o ya no está? No, ya ese santuario desapareció aquí en la tierra. Sí, el santuario que hizo Moisés, que es el del desierto, cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, o sea, donde los llevaba el Eterno para allá, ellos siguieron con su santuario allá en la tierra de Canaán, el mismo que Moisés había hecho. Pero después, al rey David se le metió de que él quería hacerle el santuario fijo, porque ya ellos estaban en Jerusalén. Entonces que ya no había necesidad de tener el mismo santuario que Moisés había hecho, que era desarmable. Entonces él quería hacerle uno ya fijo allí. Pero el Eterno le dijo a David, tú no lo vas a hacer, porque tus manos están muy manchadas de sangre. Otro es el que lo va a hacer. David lo que hizo fue traer los materiales, pero el que edificó entonces el santuario, hacerlo fijo, pues Salomón. Por eso le llaman el templo de Salomón. Ese templo después fue destruido. Después vinieron unos profetas, vinieron Esdras con otros, Nehemías. Empezaron a reconstruirlo y lo reconstruyeron. Pero ese fue el mismo templo que ya vemos acá en los tiempos de Cristo. Después que Cristo se va, el templo siguió ahí. Pero después vamos a ver que ya el templo no se podía usar. No hiciste ya. O sea que Ya lo no se desbarataron. necesitaba. No se necesitaba porque los rituales del templo ya estaban sucediendo. Por ejemplo, el cordero ya había venido. Ya no se necesitaba sacrificar más corderos, porque en el templo se sacrificaban los corderos, era para recordar que venía un nacimiento, el verdadero cordero. Pero una vez que vino Cristo, que empezó a desarrollar su obra redentora, ya no había necesidad de hacer más corderos. Tanto que cuando Cristo murió, el velo del templo se partió en dos y se abrió, diciendo ya, se acabó la función de este santuario aquí en la tierra. Y ahora viene la función del verdadero santuario, que es allá arriba. Ya la misión de Cristo, sumo sacerdote. Entonces, sin embargo, los judíos siguieron sacrificando corderos en un acto de desobediencia. Hasta cuando llegó el año 70 después de Cristo, que los romanos invadieron a Jerusalén y quemaron el templo. Lo incendiaron y eso no quedó nada. Quedó una pared, que es la que tienen ellos ahora. Y son tan tercos que todavía van a la pared a esa, a orar y a pedir y a esto. O sea, los judíos como pueblo no han comprendido que Cristo es el Mesías, y por eso ese templo no pueden seguirlo teniendo. Sin embargo, ellos, como estaban regados por el mundo, por ahí en el año 48, 1948, ellos de tanto pedir y pedir que les devolvieran sus tierras, porque ellos andaban regados por el mundo,
Esas tierras estaban en manos de una nación extranjera, los italianos. Así. Entonces en la ONU acordaron de regresarle sus tierras. ¿Ya? Y la aprobaron. Pero como el Eterno sabía que ellos eran tercos, siempre es un pueblo, como él lo dice en la Biblia, un pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo terco. Entonces, el Eterno sabía, como esta gente, ahora que me regresen a esas tierras, ellos van a edificar otra vez el templo. Y el Eterno dijo, es que ese no es el mensaje que yo le estoy mandando. Ya ese templo no puede hacerse más. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo que ellos duraron sin esas tierras, y ahí estaban metidos también los musulmanes, y toda esa gente por allá del Asia. Entonces, ¿qué hicieron los musulmanes? Arriba, en el mismo lugar donde estaba el templo de Jerusalén, ellos hicieron un templo musulmán que se llama la Mezquita de la Roca. Cuando ellos en la ONU firmaron ya el acuerdo de que le devolvían las tierras, dentro del acuerdo quedó sentado que inmediatamente ellos entraran otra vez a sus tierras, tenían que respetar los templos extranjeros, los templos de otras denominaciones religiosas. Entonces, al entrar ellos otra vez a la región de Israel, ¿ya? Ellos se encontraron que allí donde estaba el templo de Jerusalén estaba la mezquita musulmana y no podían tumbarla porque ya habían firmado el acuerdo acá en la ONU. Y ahí está la mezquita donde estaba antes el templo. O sea, uno ve la intervención divina, o sea, gritándoles a ellos el mensaje. Ustedes son tercos. Ustedes son tercos. Cuando muere el Mesías, yo les rompí el velo del templo, gritándole el mensaje, ve ya el verdadero Cordero, ve donde está allá en la cruz, ese es el verdadero Cordero, ya no tienen que traer más acá. Sin embargo, cosieron el velo y siguieron matando corderos, o sea, rechazando a Cristo. Vino en el año 70 y le hizo quemar el templo. O sea, no quieren creer a las buenas, que crean a las malas. Entonces les quemó el templo. Después los echó de ahí, los regó por el mundo. Pero entonces dice, esta gente apenas gente otra vez aquí, van a edificar el templo, porque son tercos. ¿Ah? Entonces cogió y les hizo eso que sucedió en la ONU, de que firmaron el acuerdo de que al momento en que entraran a Jerusalén, a Israel, tenían que respetar los templos de otra religión. Cuando ellos entran, que vivan con el ímpetu de edificar templos, encontraron la mezquita esa ahí, no pueden tocarla. Y aún así, ¿y sabe lo que están pensando? Y que en otro sitio hacer el templo. Pero no los dejan. Son tercos esos judíos. Pero no los dejan, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿Ya no, los dejan o no? no, es que no han podido. No han podido. Entonces dicen ellos, ese es un tema que también lo vamos a estudiar en la Biblia. La vaca roja. La vaca roja. En la Biblia está. La vaca roja, cuando la estudiemos, ellos dicen que cuando aparezca ya la vaca roja, esa es la señal para edificar el templo. Eso dicen los judíos. Son tercos, terquísimos. Bueno, hasta aquí dejamos hoy, y el próximo sábado, si el Eterno quiere, entonces entramos a los rituales. Entonces vamos a ver los rituales exactamente. Vamos a aprender cuándo era que el sacerdote llevaba la sangre al velo y cuándo no.
Todo eso lo vamos a estudiar. Oremos y terminamos el